con la voz un poco de aquella manera. No sé si ha sido mi hija, mi mujer, el aire acondicionado o algo que ha habido por ahí que ayer por la noche estaba casi sin voz y hoy ando regulín. Entonces, bueno, hoy os voy a pedir ayuda, ¿vale? Un poquito más de lo normal para poder tener escuela dominical. Si no, va a pasar el hermano Israel aquí y lo va a llevar él. Será un placer. ¿Qué estuvimos viendo la semana pasada? ¿En qué pasaje estuvimos hablando? La transfiguración, ¿verdad? Y estuvimos viendo también el pasaje previo, donde hablábamos de quién decía la gente que era el Señor Jesucristo, ¿verdad? Estuvimos viendo que algunos decían que era Elías, otros decían que era unos profetas, que era Moisés, que era Juan el Bautista, bueno, distintas personas que cogían y decían diferentes cosas sobre el Señor Jesucristo. Y estuvimos viendo ahí en Mateo 16 una confesión, ¿verdad? Mateo 16, estuvimos viendo capítulo 16, capítulo 17, y estuvimos viendo ahí una confesión. ¿De quién fue esa confesión? De Pedro, ¿verdad? ¿Y qué le dijo Pedro? Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, ¿verdad? Y estuvimos viendo ahí esa doble parte que identificaba en Cristo, que estuvimos viendo que es el enviado, ¿verdad? Cristo, el enviado, que es la palabra griega que se corresponde con Mesías, que traducido es el ungido. Mesías en hebreo es el ungido, Cristo, el enviado. Entonces estuvimos viendo ahí la misión, ¿verdad? Cristo como el enviado de Dios Padre para morir por nosotros, por morir por nuestros pecados, y el Hijo de Dios, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Señor, ¿verdad? Estuvimos viendo ahí también cómo esa declaración serviría como base, como fundamento, ¿verdad?, para la expansión del Evangelio por todo el mundo a través de la Iglesia. Y luego estuvimos viendo también que después de hacer esa confesión, el Señor Jesucristo le pidió a sus discípulos en Mateo 16, capítulo 20, que no lo dijeran. Y os estuvimos dando alguna explicación que también volveremos a retomar hoy. Y luego ya entramos en el capítulo 17, hablando de la transfiguración, ¿verdad? Empezamos en 16, 28, donde estuvimos viendo esa promesa, ¿verdad?, del Señor Jesucristo. Estamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 28, donde les prometió a los discípulos que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y vimos cómo esa promesa del Señor Jesucristo se cumplió con la transfiguración. Habla de 6 días después, en el capítulo 17, y luego al versículo 2 se transfiguró delante de ellos. ¿Y quién estaba ahí? ¿Delante de quién? ¿Quiénes eran los elegidos? ¿Quiénes eran esos algunos de los que están aquí? Pedro, Juan, Jacobo. Ese círculo, ¿verdad?, más cercano del Señor Jesucristo. Pedro, Juan y Jacobo eran los que estaban ahí. Estuvimos viendo ese reino, ¿verdad?, esa esplendor real del Señor Jesucristo en su transfiguración. Y le acompañaron dos figuras, ¿verdad? ¿Que eras quién? Elías y Moisés. Elías y Moisés. Estuvimos viendo que Elías y Moisés representaban a los profetas, a la ley, y los profetas, Moisés a la ley, Elías a los profetas, y también representaba en Moisés, que había sido enterrado por Dios, a aquellos que habían muerto, ¿verdad?, en el Señor y que serán resucitados posteriormente, y a Elías aquellos que estarán vivos cuando el Señor Jesucristo venga a por su iglesia, ¿verdad? Era también esa representación. Y nos quedamos ahí, ¿vale? Estuvimos hasta el versículo 5, creo que era el último que estuvimos, no, un poquito antes, hasta el versículo 4. Entonces vamos a ahí, dale un poquito, Chema, por favor. Vamos una más. Esto ya hemos hablado de ello, ¿verdad? Esa confesión de Pedro, que sería el cimiento en la fe, el cimiento para la vida de cada creyente y el cimiento en el cual se edificaría la iglesia, ¿vale? Estamos viendo esa revelación de la gloria de Dios en el monte de la transfiguración. Dale, siguiente. Y ahí empezamos. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos ante esto? Mientras yo me tomo este brebaje de jengibre y no sé qué rollos, a ver si me hace algo. Quisiera una enramada. Antes de eso, vamos ahí al versículo, vamos a leer desde el versículo, estamos en el 17, desde el versículo 5,
hasta el versículo 13, ¿vale? Estamos en Mateo capítulo 17, vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 13. Vamos a empezar, semana pasada empezamos por allí, vamos a empezar por aquí con Irra, con Rosy, y así, un versículo cada uno, desde el 5 hasta el 13. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Fenomenal. Marvin, léeme porfa también el 4, que he dicho yo desde el 5, vamos a empezar ahí en el 4, que nos lo hemos saltado. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Bien, empezamos por ahí. Habíamos visto el testimonio, ¿verdad?, de Pedro. Hemos hablado antes esa confesión en Mateo 16. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? Y esta confesión de Pedro fue confirmada, versículo 5, por Dios Padre, ¿verdad? Vemos ahí esa confesión, ¿verdad?, de Dios Padre. ¿Qué dice ahí en el versículo 5? Dios Padre confirma la deidad del Señor Jesucristo. ¿Qué dice? Este es mi hijo amado. A él oíd, ¿verdad? Luego volveremos sobre ello, pero vemos ahí esa confirmación de Dios Padre sobre la deidad del Señor Jesucristo. ¿Y cómo estaban Pedro y los discípulos que estaban ahí con él en ese momento? ¿Cómo creéis que reaccionaron ante esta situación, ante esa visión de la gloria del Señor Jesucristo y ante esa confesión desde los cielos de Dios Padre? Con temor, por ejemplo. Sorprendidos. Nos habíamos quedado por ahí, hermana. Búscame por favor Marcos 9:6. Vamos al texto paralelo, en Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, ahí nos dice un poquito más, nos habla un poquito más de cómo reaccionaron, de cómo reaccionó el apóstol Pedro. Dice: porque no sabían lo que hablaba, pues Estaban espantados. O sea, había una combinación aquí de admiración. Imaginaros nosotros ahí viendo esa escena de admiración por un lado, pero de temor, ¿verdad? Estaban espantados en ese momento. ¿Y cuál fue la sugerencia que hizo el apóstol Pedro? Según versículo 4. Que hagamos 3 enramadas. Vamos a ir primero. Que hagamos 3 enramadas. ¿Qué es una enramada? ¿O a qué hace referencia esta sugerencia del apóstol Pedro? Una caseta con palmas. Una caseta. Una enramada, pero sí, pero... Una enramada es una enramada, ¿no? El hermano es un maestro de lo evidente. Una enramada, yo al principio pensaba, pues a lo mejor son unas ramas ahí, tipo... como un chamizo, ¿no? Ahí, tipo chabola, ¿no? Ahí de ramas. Un altar. Hermano, es 4 pilares y un techo. El hermano dice 4 pilares y un techo, pero ¿pilares de qué? De columnas. Sí, o sea, como 4 palos. 4 palos, bien. El tema de la enramada, como bien dice el hermano Lizardo, hace referencia a una especie de tienda de campaña. Y esta referencia que hace aquí el apóstol Pedro es a la fiesta de los tabernáculos, ¿vale? Que se tenía que celebrar en unos días después, próximamente, no sé exactamente cuánto, pero sí está próxima
la fiesta de los tabernáculos a esta situación. La fiesta de los tabernáculos, ¿a qué hacía referencia o qué celebraba? El Éxodo. El Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Para recordar la protección de Dios. Eso es, estábamos hablando de cómo estaban en ese momento. Estaba el tabernáculo, ellos en qué habitaban. Habitaban en tiendas, ¿verdad? Alguien, por favor, vamos a ir buscando, nos habíamos quedado ahí con la hermana. Noris, vas ahí con el peque, no te voy a pedir, si no, hermana, por ahí atrás, vamos con Levítico. Levítico 23, versículo 34. Levítico, capítulo 23, versículo del 34 al 42. Levítico 23, versículos del 34 al 42. Habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos de Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, en un trabajo de siervos haréis. 36, ¿no? Levítico 23, 36 estaríamos. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. En fiesta ningún trabajo de siervos haréis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, para que convocaréis santas reuniones, para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de toda vuestra ofrenda voluntaria que acostumbráis dar a Jehová. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. 40. Levítico 23, 40. Y tomaréis el primer día ramas con fruto del árbol hermoso, y ramas de palmeras, y ramas de árboles frondosos, y sauces de arroyos. Y os regocijaréis delante de Jehová, vuestro Dios, por 7 días. 41. Y le daréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Bien, vemos ahí esa fiesta, ¿verdad?, de los tabernáculos. 7 días habitaréis en tabernáculos, y estos tabernáculos no eran otra cosa que tiendas de campaña. Esta sugerencia que hace aquí el apóstol Pedro hace referencia a esos tabernáculos, a esta fiesta de los tabernáculos que estaba próxima. Pero además de hacer referencia a esa fiesta de los tabernáculos, ¿qué idea tenía el apóstol Pedro detrás de ello? Vamos a ponernos en contexto. Vamos al capítulo 16, habíamos visto antes, y después de esa confesión de Pedro, ¿qué comienza a hacer el Señor Jesucristo con los discípulos? Lo estuvimos viendo la semana pasada. Hace esa confesión y a partir de ese momento... Correcto. Estamos ahí en Mateo capítulo 16, versículo 21, ¿verdad? En el 20 estuvimos viendo que les mandó a sus discípulos que no dijeran nada, y en el 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Con lo cual Pedro tenía ahí en la mente diciendo: estoy viendo esta visión, pero es que el Señor Jesucristo nos ha dicho que está próximo a realizar esos padecimientos. ¿Y qué humanamente expresa el apóstol Pedro? Expresa un deseo contrario a eso, ¿verdad? Expresa un deseo que dice, volvemos a nuestro texto, versículo 4. Ante esa expectativa de lo que el Señor Jesucristo le estaba enseñando que tenía que hacer, ¿qué dice el apóstol Pedro? Tal cosa no te acontezca. Eso es anterior.
en el capítulo 16. Señor, buenos para nosotros. Buenos para nosotros que estemos aquí, ¿verdad? Es decir, la idea del apóstol Pedro es decir, ante esa expectativa que el mismo apóstol Pedro en el capítulo 16, en los versículos... ahora no lo veo, pero bueno, ¿dónde está? En el versículo 22 y 23, dice el 22, Pedro tomándole aparte comenzó a reconvenirle. Ya en ese momento ya anunciaba un poco, pero aquí en nuestro texto que estamos viendo lo que estaba, el apóstol Pedro dice es, yo me quiero quedar aquí, estoy con el Señor, estoy en una visión viendo a Elías, estoy a Moisés, estoy viendo la gloria del Señor. Vamos a hacernos aquí una tienda de campaña porque yo lo que quiero es permanecer en este momento de gozo, de gloria, de visión, porque la alternativa es lo que el Señor Jesucristo les estaba enseñando que tenía que pasar. Es decir, el apóstol Pablo está expresando un deseo de permanecer en aquel lugar. Dice versículo 4, bueno es para nosotros que estemos hoy aquí. Él prefería esa gloria que estaba viendo del Señor Jesucristo a la perspectiva de muerte que el Señor Jesucristo les había revelado, como hemos visto Mateo 16, versículo 21, es decir, unos versículos anteriores, o en Lucas 9, 22. Pero además hay otra cosa, que versículo 4, ¿qué sugiere el apóstol Pedro? Sugiere que hagan unas enramadas, ¿verdad? ¿Y cuántas sugiere que hagan? 3. ¿Una para quién? Una para Jesús, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Qué estaba haciendo con ello el apóstol Pedro? Estaba poniendo al Señor Jesucristo, a Elías y a Moisés al mismo nivel. Estaba poniendo a los tres al mismo nivel, es decir, estaba poniendo al Señor Jesucristo al mismo nivel que Moisés y Elías. Evidentemente el apóstol Pedro erró. ¿Y dónde viene la corrección? ¿Qué dice versículo 5? Ahí entra Dios Padre, ¿verdad? Dice, los tres no están al mismo nivel. Entra Dios Padre y dice, ojo, este es, ¿verdad? Versículo 5. Mientras él aún hablaba, el apóstol Pedro, mientras él hacía esa declaración de hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, entra Dios Padre diciendo que este es mi Hijo amado, ¿verdad? Viene ahí esa luz resplandeciente, versículo 5, mientras él aún hablaba, versículo 5, una nube de luz los cubrió. Y vemos ahí esa declaración desde los cielos, de esa nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Fijaros que esta voz o estas palabras son las mismas que ¿cuáles? El bautismo, ¿verdad? Mateo capítulo 3, versículo 17, no sé quién ha sido el último en leer por ahí detrás. Hermano José, ¿me puedes buscar Mateo 3, 17, por favor? Pedro erró al poner al Señor Jesucristo al mismo nivel que Moisés y Elías, ¿verdad? Cristo era aquel del cual tanto Moisés como Elías habían profetizado. No podía ponerlo al mismo nivel. Estaba errando el apóstol Pedro aquí y es Dios Padre quien aparece ahí en esa nube resplandeciente para poner las cosas en su sitio. Y esa declaración es la misma del bautismo. Mateo 3, capítulo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vemos aquí también una declaración de la voluntad de Dios Padre acerca de la dedicación, ¿verdad?, del Señor Jesucristo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esta transfiguración... La transfiguración agregó algo. ¿Cuál? ¿Qué agregó? A él oíd. Por eso, ahí va también ese mensaje, ¿verdad?, de la misión del Señor Jesucristo. A él oíd, ¿verdad? Vemos aquí esta transfiguración fue un anticipo, como hemos visto, del reino, pero al sugerir 3 enramadas, Pedro estaba poniendo la corona de rey antes que la cruz, antes de la cruz, ¿verdad?, del Salvador, tal y como Satanás había intentado. ¿En qué momento? En las tentaciones, ¿verdad? Una de las tentaciones, todos los reinos de la tierra te daré si postrado me adorares, ¿verdad? Aquí el apóstol Pedro de nuevo estaba intentando ponerle al Señor Jesucristo la corona de rey antes
de la cruz del Salvador, antes de ese sacrificio que el Señor Jesucristo tenía que realizar. Vamos avanzando. ¿Cómo reaccionaron ante esto los discípulos? Versículo 6. Tuvieron temor, como hemos visto, ¿verdad? Tuvieron gran temor. Entonces seguimos ahí, versículo 7. El Señor Jesucristo se acercó y les dijo: levantaos, no temáis. Y descendió del monte. ¿Qué le dice en el versículo 9? Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite entre los muertos. Tengamos un poco de empatía. Pongámonos en los zapatos de Pedro, de Jacobo y de Juan. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros después de ver esa visión? Eso es lo primero. Eso es lo primero. O sea, lo primero que la intención de ellos, que sería ir a contar al resto de los discípulos y a todo el que se moviera esa visión, ¿verdad?, que habían tenido. Era la reacción totalmente humana, porque además ellos venían totalmente eufóricos o exaltados, ¿verdad?, temerosos, es verdad, pero luego ya el Señor Jesucristo les calma: no os preocupéis, levantaos y no temáis, y descienden. Pero ¿qué les dice el Señor Jesucristo? Ahí lo que ha leído el hermano José. Les vuelvo a decir lo mismo que estuvimos leyendo en el 16:20, ¿verdad? En Mateo 16, capítulo 20, igual que en el 17:9, vuelve de nuevo a coger y a darles instrucciones de que no debían decir a nadie lo que habían visto. ¿Por qué? ¿Por qué? No era el momento, no era el tiempo. ¿Por qué no era el momento? Porque no era el tiempo. Los discípulos habían en ese momento entendido el significado de la encarnación del Señor Jesucristo. ¿Cuál era su idea? Y pongámonos las gafas de ese momento, pongámonos los zapatos de los discípulos en ese momento. Tú ves al Señor Jesucristo, ves a tu Maestro en gloria, exaltado por Dios Padre, con esa luz, ¿verdad?, con esa tez, esos vestidos que se vienen descritos. ¿Qué pensarían ellos? Que era rey que los iba a liberar del Imperio Romano. Posiblemente es lo que ellos y el resto de los discípulos pensarían. Ese tiempo, ¿verdad?, del reino ha llegado. Ellos querrían coger y querrían coronar, ¿verdad?, al Señor Jesucristo como ese libertador, como ese líder militar que cogería y ese canciller o caudillo que liberaría al pueblo de Israel del yugo del opresor, ¿verdad?, del yugo del invasor. ¿Y eso qué significaría? Impediría, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo realizara ¿qué? Su misión, ¿verdad? Desviaría la atención pública de su mensaje. Transmitir lo que habían estado presenciando solamente lograría confundir y estimular las pasiones políticas de muchos. Pero esto no es porque lo digamos. Esto no es porque el Señor Jesucristo, que evidentemente era omnisciente dentro de su humanidad, lo sabía, sino es que esto ya había pasado. Vamos a Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículos 44 y 45. Vamos un poquito antes. Hermano José, tú has sido el último en leer, ¿verdad? Vamos con Roberto por ahí detrás. Vamos a Marcos capítulo 1, versículos 40 al 45. Vino a él un temeroso, un leproso, rogándole, y hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús... Sigue por ahí, el 41. Teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo: quiero, te limpio. Y así que él tuvo
hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero él comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que él se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Estamos aquí con Jesús al principio de su ministerio. Cura a un leproso. ¿Y qué le dice al leproso? Que callara. Le dice al leproso, ¿verdad? Versículo 43. Dice, le encargó rigurosamente y le dijo, mira, no digas nada a nadie. Muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué hizo el leproso? Desobedeció, ¿verdad? ¿Y qué hizo? Divulgarlo. ¿Y cuál fue la consecuencia de esa divulgación por parte del leproso? No podía entrar libremente y No podía entrar en las ciudades. Es decir, la consecuencia de eso fue que estaba impidiendo al Señor Jesucristo llevar a cabo su misión de predicación del Evangelio. No podía entrar en las ciudades y el Señor Jesucristo tuvo que retirarse, ¿verdad?, a lugares desiertos para poder continuar su ministerio. Fijaros que era, en este caso, un milagro con un leproso. ¿Qué pasaría si se corriera la voz de que habían visto al Señor Jesucristo en toda su gloria? Pues lo que hemos hablado antes, ¿verdad? Se correría esa voz e intentarían coronar al Señor Jesucristo como rey. ¿Pero qué pasaba? ¿Qué les dijo el Señor Jesucristo? Que el reino no era posible sin pasar primero por la experiencia de la cruz. Decirle a sus discípulos y a otros creyentes que habían visto al Maestro en gloria, lo que provocaría, alentaría las esperanzas de sus discípulos en esa próxima venida del reino, en lugar de prepararlos para los próximos eventos que tenían que acontecer de sufrimiento, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. ¿Y cómo reaccionaron los discípulos ante este mandamiento, ante esta declaración del Señor Jesucristo? En el versículo 9. Vamos al versículo 10. ¿Cómo reaccionaron? Estamos otra vez en Mateo, ¿vale? En nuestro texto, Mateo 17, versículo 10. Me había quedado ahí con Carla. Carlos, si puedes volver ahí. Estamos en nuestro texto, en Mateo, capítulo 17, versículo 10. Mateo 17, 10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? ¿Cómo reaccionaron los discípulos? Tenían dudas, estaban confusos, ¿verdad? Fijaros que el Señor Jesucristo les había cogido y les había declarado que Él tendría que sufrir, que iba a morir y que iba a resucitar de los muertos al tercer día. Ya lo hemos visto en el 16-21 de Mateo. Entonces, estaban confusos, tenían dudas. ¿Cómo es posible todo esto? ¿Por qué el Señor Jesucristo, nuestro Maestro, va a venir aquí y ahora nos está diciendo que va a morir? ¿No? Ellos pensarían que sería ese líder, que sería ese Mesías enviado, y cómo podía conciliar eso de ser el Mesías con morir, y además en pleno auge, en pleno apogeo de su ministerio. Ellos habían visto, habían conocido aquí al profeta Elías, le habían reconocido en la montaña. Entonces, ¿cuál es la pregunta que ellos realizan? Dicen, es necesario que venga primero, ¿quién? Elías, al cual ya le habían cogido y le habían visto aquí en esta montaña de la transfiguración. Le era más fácil pensar que esta profecía concerniente a Elías, que también estuvimos viendo el otro día, Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6, ya se había cumplido, ¿no? Ya que habían visto a Elías, su razonamiento podría ser, Elías ha venido, por lo tanto, el reino del Mesías, ¿qué? Ya ha llegado, ¿no? Vamos a recordar
esa profecía por ahí detrás, hermano Michael. Malaquías 4, 5, por favor. 5 y 6. Malaquías 4, 5 y 6. He aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Por lo tanto, ellos dirían, bien, hemos visto a Elías ya ha venido, hemos visto la gloria del Señor Jesucristo, por lo tanto, ¿cuál es la conclusión? El reino ha llegado. Sin embargo, el Señor Jesucristo les dice, esperar un momento, y les da la explicación, ¿verdad?, de quién era ese Elías. ¿Qué dice ahí? Versículo 11 y 12. Que aquí, hermano, Chema, 11 y 12. No, de nuestro texto, perdón. Sí, volvemos a nuestro texto. Mateo 17, versículos 11 y 12, donde el Señor Jesucristo les da la respuesta a esa pregunta que habían hecho los discípulos. Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas sucedió que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Versículo 13 también, por favor. Sí. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Este Elías ya había venido y era Juan el Bautista. Si vemos ahí, hermano Giovanni, ¿me puedes buscar, por favor, Lucas 1:17? Una pregunta antes. Sí. ¿Cómo identificaron que era Elías y Moisés? Supongo, la verdad que no sabría decirte exactamente, lo que está claro es que lo identificaron. No lo sé. No sé si por a lo mejor las vestimentas. Elías tenía una determinada vestimenta muy concreta, que luego sabemos que Juan el Bautista la llevó también. Evidentemente, representaciones gráficas, pictóricas o cosas así, entiendo que no habría, con lo cual no sé exactamente por qué los identificaron. Igual el texto bíblico tampoco lo reconoce. Sí dice en la parte de Lucas, en el texto paralelo de Lucas, que estaban hablando de ese propósito del Señor Jesucristo. Entonces, a lo mejor hay algún tipo de conversación ahí que la Biblia no recoge y que les permitió a los discípulos coger e identificarlos. O bien también, en ese momento el Señor les dio determinada conciencia, sabiduría o inteligencia para poder entender que eran Moisés y Elías. No lo sé. No lo sé exactamente. Creo que tampoco es relevante. Lo que está claro es que la Biblia dice que eran Moisés y Elías. ¿Por qué ellos lo reconocieron? Exactamente no lo sé. Lucas 1:17. Irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver en los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Está hablando aquí de Juan el Bautista, que vino en el poder y en el espíritu de Elías. Los discípulos continuaron su entrenamiento, estaban en Galilea, y el Señor Jesucristo les bosquejó, les identificó 3 eventos importantes para los cuales ellos tenían que estar preparados. Avanzamos un poquito y nos vamos ahí, hermano William, a Mateo 17, en el mismo capítulo donde estamos, versículos 22 y 23. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará, y ellos se entristecieron en gran manera. Ellos no estaban preparados todavía, ¿verdad?, para coger y entender esa misión del Señor Jesucristo. Se entristecieron, ellos no eran conscientes. Oye, hemos estado viendo al Señor Jesucristo, esto nos ha dado unas esperanzas totales, y no podían entender el significado de esa declaración final de que Él moriría y resucitaría el tercer día. Erika, ¿me puedes buscar, por favor, Marcos capítulo 9, versículos 30 al 32? Marcos capítulo 9, versículos 30 al 32. Dice, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos, les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día.
Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Tenían miedo, estaban confundidos. ¿Creéis que los discípulos creían en la resurrección de los muertos? ¿No todos? Pues sí, he oído por ahí, estaban escépticos. Elemental, querido Watson. Sabemos que los fariseos creían en la resurrección, ¿verdad? Y sabemos que los saduceos no creían. Pero sabemos también que, según la escritura, los saduceos, los que pertenecían a los saduceos eran de alta clase social, los que tenían de alto poder adquisitivo, lo que sea, había división de clases. Y los fariseos normalmente estaban compuestos por... Pero aquí no estamos hablando ni de fariseos ni de saduceos. Vale, estamos hablando... Pero los discípulos, ¿a qué clase pertenecen? Al populacho. Seguramente estaban impartidos de las enseñanzas. Posiblemente. A ver, como respuesta a eso, hay que decir que los judíos, en su gran mayoría, sí creían en la resurrección. ¿Os acordáis de qué es lo que le dice, la declaración que le dice, creo que es Marta al Señor Jesucristo? Alguien que me busque. Búscame, porfa. Juan, capítulo 11, versículo 24. Juan 11, 24. Marta le dijo... Te he pedido. No pasa nada, dale, Irra, venga. Venga, no pasa nada, no pasa nada. Venga. ¿Qué le dijo Marta? Marta le dijo... Yo sé que... Pídele perdón a Marta por lo que dijo Marta. No, quería Marta, perdón, quería Marta. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Yo sé que resucitará en la resurrección. Ellos creían en la resurrección. Efectivamente había un grupo, pero era un grupo muy elitista, como ha dicho el hermano José, que eran los saduceos que no creían en la resurrección. Pero los judíos, por regla general, sí creían en la resurrección. Pero los discípulos estaban confundidos, porque no es que no creyeran en la resurrección, sino la implicación de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo es lo que no entendían. ¿Por qué el Señor Jesucristo ahora, en este momento, cuando nos está enseñando, cuando está haciendo todo esto, va a morir y va a resucitar? Cuando además el Señor Jesucristo les dice que era algo inminente, ¿verdad? Ellos no comprendían en este momento todavía la misión mesiánica del Señor Jesucristo. No lo podían entender hasta este momento. A nosotros muchas veces también eso se nos hace complicado, ¿verdad? Nosotros no somos muy diferentes a lo que podían ser los discípulos. Se nos hace difícil creer también, porque se nos hace difícil creer lo que no queremos creer. Igual que los discípulos, eso era una cosa como una negación hacia sí mismos. Ellos no querían creer que iban a quedarse sin su maestro, que el Señor Jesucristo iba a morir. Y hoy en día también nos pasa a nosotros y nos olvidamos, y con ello vamos a terminar, esa declaración que hace el apóstol Pablo en Romanos 8:17. Ahora, Marta, sí, si me puedes buscar un momento, Romanos 8:17. Ahora voy contigo, Lizardo. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Nosotros también estamos cogiendo y estamos esperando, ¿verdad?, esa venida del reino. Pero ¿qué tuvo que pasar el Señor Jesucristo antes del reino? La cruz, ¿verdad? Para cada uno de los creyentes también hay una cruz previa a la venida del reino. ¿Qué decías, Lizardo? Hermano, estamos hablando del tiempo de Jesús y aún todavía seguimos en esto de la duda de la resurrección. O sea, así como dice el hermano, hay unos que creen y otros que son escépticos y bueno. Y es duro, o sea, en estos tiempos, grupos que les cuesta entender que resucitaremos y ellos creen que todos vamos a resucitar y vamos a ir al mismo lugar, o sea, al reino de Dios. Y eso marca una gran diferencia. Pero porque esos grupos no entienden o no leen lo que dice la palabra de Dios acerca de eso. William. ¿Sabes que una de las cosas es que cuando uno se puede analizar y a pensar el por qué tanta confusión y todas esas cosas, que inclusive el mismo Juan el Bautista, o viendo las señales y todo eso, manda a preguntarle
Es porque hay que entender un poco que, digamos que los profetas del Antiguo Testamento, ¿verdad?, no tenían, digamos, la como visión clara de cómo la tenemos nosotros ahora. Inclusive el profeta Isaías, cuando Jesús lo cita, nuestro Señor Jesucristo es tan exacto en las Escrituras que Él no terminó de citar en su totalidad la profecía completa de Isaías, porque cuando tú lees la profecía completa termina diciendo, y el día de la venganza de Jehová. Él la proclama en Lucas hasta el año agradable de la buena voluntad, donde habla de la evangelización, de la proclamación de las buenas nuevas. Entonces, una de las cosas es que ellos veían, bueno, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, ven sanidades, ven todas estas cosas, pero ellos decían, en la profecía dice, y el día de la venganza, ¿dónde está eso? Entonces nuestro Señor Jesucristo ahora les sale y les dice que necesita morir, y ahí ellos se ven como confundidos. Bueno, ¿qué pasa aquí? Entonces creo que allí está la... Está claro que el entendimiento de los discípulos en ese momento no era perfecto, de la misma manera que el nuestro, aun teniendo la totalidad de las Escrituras, que como bien has dicho ellos no tenían. Nuestro entendimiento tampoco es perfecto. La clave en esto, en los discípulos, y nos vamos a ir a esa confesión de Pedro, es que ellos, sin tener ese entendimiento perfecto de las Escrituras, sin comprender muchas cosas, tuvieron una declaración de fe clara. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? Eso es la aplicación que tenemos que tener nosotros. Que nosotros también, si intentamos tener ese entendimiento perfecto, ese conocimiento al dedillo de las Escrituras, nunca vamos a llegar a eso. Pero tenemos que tener esa fe, que sin tener ese entendimiento perfecto podamos hacer esa confesión y ser salvos por fe. Ahí es cuando Pedro hace esa declaración, es muy, muy importante tener en cuenta la confirmación del Señor Jesucristo. Bienaventurado eres tú, Pedro, hijo de Simón, o hijo de... Sí, porque no te lo confesó carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mi Padre que está en los cielos. Entonces, los otros discípulos estaban escuchando, entonces eso quedó reafirmado en sus corazones. Y aún así, en la última semana, dice en Lucas, en el Evangelio de Lucas, dice que les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Por eso es lo que estamos hablando, que ellos, y siendo los discípulos, habiendo estado con el Maestro 3 años, día tras día, día tras día, no tenían un entendimiento perfecto. Muchas veces nosotros intentamos entender todo lo que viene en la palabra de Dios, y al final lo que tenemos que ir es a la confesión, a la fe, ¿vale? Y esas las preguntas que quiero dejar hoy por la mañana. ¿En qué condición se halla nuestra fe? ¿Hemos confiado en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador? ¿Acudimos a Él como nuestro Maestro? Nosotros dudamos, igual que dudaron los discípulos. La clave aquí es tener esa fe, que aun no entendiendo todo, aun no teniendo un conocimiento exacto, perfecto, con muchas dudas, me ha preguntado el hermano Giovanni, ¿y cómo identificaron? Pues no lo sé. Y hay otras muchas cosas de la Biblia que no lo sabemos a día de hoy. Pero la clave, ¿dónde está? En la fe. En poner la fe en nuestro Señor Jesucristo. Que nos da el Espíritu Santo, es que sin la obra del Espíritu Santo, sin duda alguna. El Espíritu Santo nos ayuda a comprender más cosas, pero nunca vamos a tener un conocimiento perfecto hasta que estemos delante del Señor. El Espíritu Santo dice en Romanos que el Espíritu, hablando de todo, nos da a entender a mi espíritu de que somos hijos de Dios, nos da esa convicción de que somos hijos de Dios. Exactamente, pero tiene que ser una convicción por fe, no una convicción meramente intelectual, porque si no, no hay un cambio en el corazón. Terminamos, José. Realmente no tenemos que dudar de la resurrección, ¿no? Porque la resurrección de Cristo es la base de la fe cristiana. Sin duda alguna. Si no, seríamos hallados falsos Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. El apóstol Pablo escribió a los Corintios porque habían algunos que dudaban de la resurrección. Entonces, sin duda alguna. Pues creísteis en vano. Dice que vana es nuestra fe y somos los más dignos de conmiseración. Una última. Una vez escuché a un pastor decir, respondiendo a la pregunta del hermano Giro, él decía, mira, en el cielo, cuando estemos en la gloria del Señor, el cuerpo transformado, nosotros de una forma sobrenatural, ¿no? Vamos a poder identificar quién es Pablo, quién es, aunque nunca lo hayamos visto. Sí. Y él se basaba mucho en el libro de Apocalipsis, que Juan el Bautista, el apóstol Juan, viendo todas esas visiones, cómo el Señor les decía qué era, cada cosa. Entonces tendremos como esa, la Biblia no nos lo dice específicamente,
pero sí tendremos esa capacidad de ver allá, mira, este es María, la madre de Jesús. Ya digo que el conocimiento de la Biblia es súper importante y es base, y por eso estamos haciendo la escuela dominical, para intentar conocer más. Pero si tenemos un conocimiento meramente intelectual sin una fe, no vale nada. Paramos aquí, media orilla. Lizardo. Hermano, acá Un momento.